Muy buenas. Hoy lo que pretendo abordar es un tema que por ahí genera un poco de controversia, sobre todo digamos en lo que es el mundo de la medicina tradicional y en el común de las personas. Y es en torno a la cuestión de las medicinas complementarias o alternativas como algunos le han preferido llamar. Me parece que lo primero que se nos viene a la cabeza de mucho es si alguien que no es profesional ni estudiante oficial de ciencias de la salud puede o debe opinar sobre este tema. A lo que me parece que la respuesta es justamente un rotundo sí. ¿En base a qué sostengo tal afirmación? Básicamente está en el propio concepto de salud que da la Organización Mundial de la Salud, que textualmente es: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, digamos, esto es muy importante a tomar en cuenta porque esto está tomando una idea holística en torno a la medicina y no cerrándola solamente a un campo determinado en particular. Lo curioso, digamos, es que en Occidente esta idea va a aparecer recién en el año 1946. Mientras, por ejemplo, ¿no? que medicinas tradicionales como la china, la egipcia, la ayurvédica, por nombrar solamente un par, se entendían que la salud no era la mera ausencia de enfermedad, sino que esto iba mucho más allá de eso. Esta es la concepción, digamos, holística de la medicina, idea más antigua quizás que la noción propia, por ejemplo, de lo que es república. Este concepto lleva implícito comprender que el hombre no es solo una máquina biológica, sino que también tiene necesidades de índole espirituales, mentales, emocionales. Por ende, lo que se plantea las terapias complementarias o alternativas es entender que el ser humano como tal es un microcosmo único, difícil de que lo podamos reducir a simples números o a un conjunto codificado y determinado de síntomas. Con esto no intento decir que se debe negar el conocimiento científico, ni mucho menos, sino que por el contrario, no tergiversarlo y terminar convirtiéndolo en un dogma casi religioso indiscutible. La ciencia progresa justamente por medio de contradicciones. La falsación de Popper no es otra cosa que esto. Aquellos, digamos, que solamente encajan en una visión de las cosas sin buscar ir más allá, no pueden ser considerados científicos. ¿Por qué? Porque la ciencia es progresiva, es contraria a lo que sería el conservadurismo, es totalmente opuesto. Algunos en Occidente prefirieron entender o tomar la consideración que la medicina solamente se reducía a clasificar un conjunto de síntomas y combatir estos síntomas. Terminaron convirtiendo a la medicina en una guerra. A veces la guerra es necesaria, sin duda, pero otras veces no. Quizá esto se pueda resumir la idea de Sun Tzu, de su célebre libro El arte de la guerra, donde indica que la mejor forma es someter al enemigo sin combatir. Buscar el origen de la raíz del problema y no terminar centrando todo en los síntomas en un punto X del cuerpo. También es muy importante entender que a veces la enfermedad hay que, digamos, romper con un poco de la idea tradicional que circula de la enfermedad. A veces la enfermedad es un mecanismo que tiene nuestro propio organismo para repeler cierto tipo de virus, bacterias u hongos que lo están afectando. Eh, Siguiendo, digamos, ¿no? por la misma línea, tenemos, digamos, dos razones fundamentales, ¿no? con lo que es estos paradigmas más tradicionales, ¿no? La primera de ellas es que busca aliviar los síntomas, lo cual no es acabar con la enfermedad. Reducir el fuego, por ejemplo, no es acabar con el incendio. Acabar con su foco sí lo es.
En segundo lugar, no podemos intentar comprender el cuerpo como algo separado, por un lado el corazón, por otro lado el pulmón, por otro lado el páncreas, sino que tenemos que comprender que estos trabajan en forma conjunta. Tenemos que entender que el cuerpo es un sistema y como tal funciona en conjunto. No podemos comprender un sistema por sus partes aisladas unas de otras. Con esto no quiero decir que tenemos que complementar las diferentes formas. Perdón, con esto lo que estoy intentando decir es que tenemos que buscar complementar las diferentes formas de curar al ser humano, tanto desde el plano físico como desde el espiritual. La pregunta, ¿no? O el principal interrogante en este caso sería de qué forma hacemos esto. En primer lugar, generando ambientes saludables, tanto material como psicológicamente. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos en la sociedad del estrés. En segundo lugar, entendiendo que el paciente tiene emociones y necesidades que son espirituales. Esto lleva a la necesidad de darle un lugar más importante a personas como psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes religiosos, ministros religiosos, familiares, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, combinar lo que es la medicina occidental tradicional con medicinas alternativas. Pero a ver, esto no es una locura. Eh, por ejemplo, se realizó con mucho éxito en el bloque del Este. En la actualidad se aplica en Cuba, China e India. Y justamente estos países han probado mucha eficacia en lo que es materia de salud. Por ejemplo, la erradicación de la viruela fue en gran parte hecho a los esfuerzos de un médico soviético que es bastante poco conocido como Víctor Sadanov, que dio un proyecto social y comunitario destinado a desterrar esta enfermedad del mundo. En su momento muchos se rieron de su idea, pero junto con el apoyo de Cuba borró prácticamente el mapa una enfermedad que solamente en el siglo XX llegó a matar entre 300 y 500 millones de personas. Bueno, ya que estamos, podemos hablar un poco de las vacunas. El padre de ella, Jenner, considerado el hombre quizás que más vidas salvó en el mundo, fue objeto también de burlas por sus ideas. El planteamiento que implantar el virus causante de la enfermedad del cuerpo en pequeñas dosis permitía protegerse de él fue un objeto, digamos, de burlas en su tiempo. Y si lo vemos también de la medicina complementaria, esto no es otra cosa que un principio clásico. Lo similar cura lo similar. Esta idea es propia de la antigua Grecia principalmente, pero luego es resucitada en la modernidad por Hahnemann, nada más ni nada menos que el padre de la hoy tan polémica para muchos homeopatía. Con esto no quiero decir que la terapia sea efectiva, sino que algo aportó a la salud desde un enfoque diferente, ¿no? Este, por último, me parece cerrar agradeciendo a los que llegaron a escuchar el video hasta acá y terminando por referirme a la evidencia científica de las terapias alternativas, que es por ahí un punto neurálgico de la polémica. Lo que ocurre es que muchas veces es la falta digamos, de lo que son recursos económicos para generar este tipo de investigaciones sobre las terapias alternativas y una falta también de interés de su difusión. Tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el gobierno soviético realizó numerosas investigaciones sobre los beneficios de la ayunoterapia. Caída de la Unión Soviética, estos documentos de cerca de 8 volúmenes fueron archivados y nunca traducidos del ruso. Costear un experimento es sumamente costoso y hoy hay que tener en consideración que la medicina es un negocio. Quizás los soviéticos, pese a todo lo malo, no veían en la medicina un negocio. Algunos me dirán, pero si hay estudios que dicen que la mayoría de estas terapias son un fraude. Y yo respondo con una pregunta, ¿no? ¿Quién financia estos estudios? Por ejemplo, ¿no? Dudo que Bayer vaya a financiar un estudio que
afecte a sus intereses económicos. Médicos, pacientes y terapeutas alternativos no son enemigos. Si el fin es el mismo, la unidad debería venir sola, ¿no? Eh, Creo que con esto se puedo terminar y bueno, cada uno es dueño de sacar sus propias conclusiones. Lógicamente, lo importante a tomar en cuenta es que desde las medicinas complementarias nunca se debe realizar un diagnóstico y jamás dejar la medicina tradicional occidental, sino buscar una unidad entre ambas.